El pueblo argentino hizo un enorme esfuerzo para salir del desastre que dejó la gestión anterior. Gestión muy allegada a vos. Pero te voy a dar otro detalle. Además del esfuerzo que hizo el pueblo argentino, todos los salarios del Estado jerárquicos estuvieron congelados. Salvo uno, pero esto es muy importante. Yo le voy a mostrar, estos son todos los salarios de todos los rectores que superan el salario del presidente de la Nación. Como verá, no puse los nombres. Bueno, vos sabés, pero acá están todos los salarios. Tenemos salarios de 14 millones de pesos. Sí, vos sabés perfectamente que... Bueno, buenas noches. Obviamente hubo ayer una movilización, hay diferentes posturas con respecto al tema universitario y al estilo a dos voces vamos a hacer un debate con las dos posiciones. Creo que es el único programa que lo ha hecho hasta ahora. Siempre ha escuchado una voz, otra voz. Bueno, acá las dos voces... Del programa llamado A Dos Sobres. Mira. Debate al estilo a dos voces. A dos sobres. Esos títulos que le pone Milei. No, es increíble. Dale, ponelo. Debate al estilo a dos voces. Digamos, a dos sobres. Sí, volvemos al corazón de lo que es a dos voces, a la esencia, en horas decisivas, Marcelo, porque la Corte Suprema de Justicia podemos adelantar que está en condiciones de pronunciarse sobre este debate. Tendrá razón el gobierno, tendrán razón las universidades, pero estamos ante la definición. En instantes, entonces, debaten a dos voces Alejandro Álvarez, que es secretario de Política Universitaria, máxima autoridad en materia universitaria del gobierno de Javier Milei, y estamos también con Franco Bartolacci, titular, es el rector de la Universidad de Rosario, pero además titular del CIN de Consejo Interuniversitario. Así que vamos a tener las dos posturas. Con ello les agradecemos muchísimo que hayan aceptado el debate. Cuesta hacer los debates y la verdad que le agradecemos. Al estilo de A Dos Voces, Marcelo, porque mantenemos en este debate la esencia que A Dos Voces ha tenido en todos sus debates, el estilo, la forma de debatir. Vamos a entrar en el primer bloque temático, que es la Marcha Federal Universitaria. Y empieza Franco Bartolacci. Son 2 minutos de exposición suya y después 2 minutos de Álvarez. Bien, muchas gracias. Yo saludo que el subsecretario manifieste su vocación de ponderar lo que sucede en el sistema universitario público. Sería muy importante que eso empiece a manifestarse garantizando los recursos mínimos indispensables que la universidad necesita por funcionar y fundamentalmente reconociendo el esfuerzo de una comunidad universitaria que a pesar de toda la precariedad hoy garantiza que todo lo bueno que sucede en la universidad pública siga pasando. Y eso es lo que valoró la sociedad argentina el día de ayer, que fue realmente conmovedor, contundente el apoyo aquí en Capital Federal, a lo largo y a lo ancho de todo el país, en Rosario, en Córdoba, en Mar del Plata, en Bariloche, de punta a punta de la Argentina, en una expresión que no es de ningún modo de carácter sectorial. Seguramente el subsecretario habrá alguna referencia respecto del perfil opositor de la manifestación del día de ayer, como lo ha señalado públicamente. Y yo creo que eso es un error de lectura. Precisamente la defensa de la universidad pública es transversal. Y lo que valora la sociedad argentina es una institución que le transforma todos los días la vida a mucha gente. De Sarmiento para acá, la columna vertebral de la Argentina del progreso es la educación pública que iguala y que nos hace libres. Esa manifestación contundente pidió el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, responsabilidad que le cabe al gobierno nacional. Y esperamos que las autoridades nacionales recapaciten, tomen nota, escuchen lo que dice no la comunidad universitaria y científica, sino la sociedad argentina en su conjunto, y que aparezcan las respuestas que tan necesarias son. Muy bien, Álvarez, sus 2 minutos. Bien, sorprendentemente justo a eso me iba a referir, que lo dije varias veces y lo sostenemos nosotros, es que la política argentina ha colonizado las universidades y esto no es una manifestación que nos imaginamos nosotros, es algo que nosotros podemos ver. Mire, por ejemplo, acá tenemos candidato a presidente opositor, ¿no?, que está en la... Pero además, algo muy interesante, porque esta mañana también por un medio por Radio Mitre lo escuchaba
Anselmo Torres, que lo acompaña a él como vicepresidente del CIN, decir algo que yo no puedo dejar pasar, ¿no? Porque él decía, no, yo soy un simple rector de la Universidad de Río Negro, soy un simple docente. Es un simple docente que le dio el honoris causa a Cristina. Cristina, que ha recibido de las universidades, fíjense los recortes de honor, tiene 6 honoris causa de las universidades argentinas. Esta particularmente llamativa porque el anterior rector fue procesado y falleció privado de la libertad, y el actual rector de la universidad que le da está procesado, ¿no? También tenemos acá otro acto en la Universidad del Oeste, universidad que me vino a ver porque tiene un déficit de 7.000 millones de nombramientos que fueron hechos sin pedir ningún tipo de aval. También tenemos acá el doctor honoris causa de Avellaneda, que hoy escuchábamos al rector de Avellaneda contarnos su alineamiento político y reafirmando que era una marcha política y que ellos esperaban que gane Axel Kicillof, ¿no? Bueno, también quedaba el último, que es muy curioso, aunque no se lo dio a la Argentina, que es China, ¿no? Es impresionante que también China tenga un honoris causa para Cristina. ¿Qué decimos nosotros? Que la politización de la educación superior ha infiltrado las estructuras de decisión. Bien, gracias Álvarez. Entonces ahora su réplica, Bartolacci. Ahí me habían manifestado que no se podían utilizar plantillas en el debate. A mí me dijeron lo de todas contrario. maneras, esperaba esas referencias. Son todo el tiempo frases hechas que lo que intentan es generar una especie de manto de sospecha, desprestigiar el sistema universitario, para que ese desprestigio y esa sospecha fundamente o argumente el desfinanciamiento. No tengan ninguna duda que no hay otra vocación detrás de eso. Pero quiero decir que es un error de lectura, Alejandro, y yo pido que lean bien lo que pasó ayer en todo el país, lo que pasa cada vez que hay una manifestación en defensa de la universidad pública. Seguramente había mucha gente que no acompaña al gobierno nacional. Yo te aseguro que también había mucha gente que acompaña al presidente Milei, pero que sin embargo cree en el valor que tiene la universidad pública argentina y por eso se manifiesta y la defiende. Y creo que ese error de lectura de qué es lo que defiende y quién defiende la educación pública y la universidad es lo que justifica que tomen muchas decisiones equivocadas. Gracias, rector. Álvarez, un minuto de réplica. Mirá, la réplica principal es que nosotros no podemos entender cómo no logran entender el concepto elemental de restricción presupuestaria. Entonces le asignan valores emocionales, como escuchen, comprendan. Son valores emocionales que nosotros también entendemos, no es por maldad. Pero usted puede hacer una marcha de 100.000 personas o de 150.000 personas y al otro día tenemos la restricción presupuestaria ahí mirándonos y hay que resolverlo. Y eso lo heredamos de gobiernos que tienen la percepción que tiene el CIN. O sea que el dinero es infinito, que se puede imprimir, que nosotros tenemos que financiar de cualquier manera sin tener responsabilidad respecto del desarrollo de la economía, que es lo que nosotros queremos defender, porque si no, ¿para qué estamos acá, no? Bueno, ahora Bien, muy bien. Le agradecemos. Están bien con los tiempos, están muy bien. Está muy bien, sí. Ahora son 4 minutos libres, pueden dialogar. Lo único que pedimos es que se respete, obviamente, algo que descontamos. A mí me gustaría hacer una referencia a las razones por las que marchamos. Nosotros marchamos para que las futuras generaciones tengan las mismas posibilidades y los mismos derechos que tuvimos muchos, y eso de verdad hoy está en riesgo. La potencia, la capacidad del sistema universitario público, si no aparecen respuestas, se va efectivamente apagando. Marchamos para que los hijos de los trabajadores puedan seguir soñando con ser profesionales, para que aquello de mi hijo el doctor no sea un sueño que no se pueda realizar, una referencia a un pasado que ya no nos interpela. Marchamos porque nunca puede ser un problema para un país que vos le garantices a cualquier joven, según su deseo, según su vocación, acceder a formación pública de excelencia sin ningún tipo de restricción. Pero también marchamos para defender las instituciones democráticas. No es un buen antecedente en términos institucionales que no se cumpla la ley.
no es que la ley vale cuando a mí me gusta y vale menos cuando no me gusta tanto. Es dentro de la ley todo y fuera de la ley nada. La ley de administración financiera, lo que tienen que cumplir es la ley de administración financiera, que indica claramente que ustedes no pueden aprobar una ley que viole la ley. O sea, la ley de administración financiera es un pilar de la organización presupuestaria del Estado. Y ustedes lo que quisieron hacer con esa ley, y lo hablaste vos personalmente conmigo, y yo te lo dije en una reunión donde estaban los 3 directores de la subsecretaría, vos, que en ese momento acompañabas al presidente del CIN, que era Oscar Alpa, además anterior secretario, y les dijimos que ese proyecto es un proyecto que nacía muerto, porque es un proyecto que viola la ley de administración financiera, pero además viola el principio fundamental, que es que la asignación de gasto tiene que estar en el presupuesto. Y ahora, cuando vayamos a la cuestión presupuestaria, lo vamos a charlar. Pero yo te voy a hacer otra pregunta que quizá te interese más. El pueblo argentino hizo un enorme esfuerzo para salir del desastre que dejó la gestión anterior. Gestión muy allegada a vos. Pero te voy a dar otro detalle. Además del esfuerzo que hizo el pueblo argentino, todos los salarios del Estado jerárquicos estuvieron congelados. Salvo uno. No, pero esto es muy importante. Bueno, pero yo le voy a mostrar, por favor. Estos son todos los salarios de todos los rectores que superan el salario del presidente de la Nación. Como verás, no puse los nombres. Bueno, vos sabés pero acá están todos los salarios. Y tenemos salarios de 14 millones de pesos. Sí, vos sabés perfectamente que ese no es mi caso. Yo espero un debate razonable, en otro tono y en serio. Esa es mi vocación. El tono que tenemos nosotros es defender los intereses de la nación, no los intereses de un sector. Alejandro, yo te escuché perfectamente, te pido que me dejes hablar. Ninguna ley nace muerta, salvo expresa voluntad de que aquel que tiene la responsabilidad de aplicarla no esté dispuesto a hacerla. Pero escúchame, vos sabés perfectamente la responsabilidad de haberse aumentado el salario un 341%. Vamos a intentar conversar. Vamos a dejarlo. Vamos a intentar conversar porque si no es muy difícil. Vos sabés perfectamente que cuando se discutió esa ley no había presupuesto aprobado. Y se distribuían los incrementos presupuestarios. Cuando se vota el presupuesto, toda ley que haya asignado un gasto se subordina a lo que se votó el presupuesto. Vos deberías tener ajustado quizás podemos hacer que en los minutos libres hable Alejandro Álvarez. No, es para que debatan los dos. La esencia del debate es esto. Quiero decir, vos sabés perfectamente bien que cuando se discutió la ley no había presupuesto aprobado. Está bien, pero después sí. Y había discrecionalidad en la distribución de los recursos. Exactamente, como lo hubo por parte siempre, del hace Poder 40 años que Nacional. distribuyen Y deberías el universitario saber muy de bien manera discrecional. Que la referencia que señalás de la ley hace eje en aquellos incrementos que se destinan a partidas nuevas. Y la ley de financiamiento universitario no es una partida de ejecución nueva. Es recomposición y actualización. Ahora vamos a hablar, cuando hablemos del presupuesto, vamos a hablar en profundidad. Es recomposición de una partida existente. La responsabilidad del Poder Ejecutivo es aplicar la ley. No seguimos. Bueno, vamos a meter en el segundo tema, ¿no? Que es precisamente presupuestos, salarios. Ahí lo estamos viendo. Que es un poco lo que ustedes ya hicieron una introducción con este debate, ¿no? Debate exclusivo de a dos voces, las dos posiciones. Creemos en el debate, creemos que es positivo, creemos que bueno ustedes escuchen las dos posiciones in situ, ¿no? Las dos a la misma vez. Así recordemos que está Alejandro Álvarez, que es subsecretario de Políticas Universitarias, y Franco Bartolacci, que es rector de la Universidad de Rosario. Y titular del CIN. De acuerdo a lo que hemos acordado, Alejandro Álvarez tiene 2 minutos para hablar de este tema. Justamente me dio el pie él porque habló del presupuesto. ¿Se acuerdan ustedes cuando yo vine acá con unas carpetas? Todas esas carpetas, porque los rectores decían que no les transferíamos dinero ni le pagábamos los gastos, y yo le traje las carpetas para demostrar cada resolución que había sido firmada y pagada. Eso era porque el presupuesto era reconducido. Eso significa que se extendió el presupuesto anterior. Eso no existe más. Esto es ahora lo que nosotros tenemos. Esto es el presupuesto nacional, donde está la lista de todas las universidades nacionales, y el presupuesto que los rectores tienen que respetar es este presupuesto. El presupuesto que le fue asignado y votado en la Cámara de Diputados y en el Senado, ¿no? Por supuesto. Lo que nosotros
queremos es que se atengan cuando aprueban en sus consejos superiores los presupuestos a lo que fue votado por el Congreso. No puede ser que nosotros estemos ante situaciones de incremento de presupuesto por fuera de lo votado del Congreso. Bien. Muy bien. Bueno, ahí ¿ya está? ahorra, bien, Perfecto. bueno. Franco No, Bertolo. ustedes me pusieron un tiempo, yo lo cumplo. ¿Está bien? Bien, 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 muy bien. 2 minutos. Bueno, a mí me gustaría que podamos hablar del tema que tenemos que hablar. ¿Cuál es la situación presupuestaria de la universidad pública y qué hacemos para resolverlo? Implementación de la ley de financiamiento mediante. La situación hoy es realmente crítica del sistema universitario. Estamos en el punto histórico, 0,4% del PBI. Estábamos en el 0,7%, bajamos hasta ahí. Ya no es que no somos comparables con los países desarrollados del mundo. No somos comparables ni siquiera con los países de la región. Argentina es el país que tiene la matrícula más amplia, el sistema universitario público más robusto y la que menos destina hoy a educación superior pública. En términos generales, las transferencias al sistema universitario cayeron alrededor de un 45%. Estamos a la mitad de nuestras capacidades en todos los aspectos. Lo más delicado hoy, lo más urgente es la situación salarial del personal docente y no docente, de los trabajadores de la educación superior. Podría dar 1000 datos, voy a dar uno que me parece contundente. Entre el 60 y el 70% de los trabajadores de la educación superior, depende de la universidad, está percibiendo hoy un salario que está por debajo de los 650.000 pesos por mes. Entonces la situación realmente es dramática y requiere una atención. Porque por supuesto que está habiendo renuncias, en algunas áreas disciplinares cuesta reponer esos cargos, por supuesto que en muchos otros casos esos cargos se pueden reponer, pero no necesariamente volvés al punto anterior, porque se trata de profesores con mucha trayectoria y con mucha formación, y después lo que se expande dramáticamente es el pluriempleo, y el pluriempleo va afectando la calidad de la enseñanza, de lo que pasa en nuestras aulas. Muy bien, gracias, Bien, gracias. Álvarez. Un minuto. Bien, dos cosas. Tu Primero, réplica. que tener los datos desactualizados. En este momento vos estás tomando la categoría de JTP. Hoy está en 826.000 pesos. Es el dato que estás dando vos, es de marzo. Hubo aumentos en el medio y esos aumentos dan que hoy estamos en 826.000 pesos, así que como administrador no sabés los sueldos que estás pagando. ¿Qué categoría es JTP? Ahora van a debatir. Oficial. Termine su Sí, tiempo. muy bien. El SIN, en su absoluta irresponsabilidad, el señor era vicepresidente del mismo, hizo un documento donde afirmó que en el sistema universitario nacional se habían perdido, habían renunciado y se habían ido 10.000 docentes. Yo les pedí cuáles eran las fuentes, nunca me la dieron. Nosotros en la subsecretaría tenemos cada quil de cada docente y de cada no docente a las cuales las universidades le pagan los salarios. Esto es la comparación año 23, 20, 25, donde vemos que docentes pasan de 147 a 152. Entonces, a mí que me explique, y están por categoría, ¿no? Que me explique dónde están los 10.000, cuando tenemos más docentes que antes. Obviamente que hay gente que renuncia, hay gente que se jubila, hay una rotación. Esa rotación también la tenemos calculada. Esa rotación no supera el 2%. Bien, muy bien. Sí, del minuto de derecho a réplica. Bueno, en la última parte de la intervención explicó por qué esos números. Y yo lo dije cuando señalé que por supuesto que esos cargos en muchos casos se pueden reponer. Pero no son 10.000, ¿cómo La llegaste? presión al sistema universitario Magia. se produce igual. Así sea uno, Alejandro. No está bien. Pero, si uno sí se... Pero ahora van a debatir. Así, Es un así minuto. sea Álvarez. un docente No que me tiene importa que lo que- dejar lo que es su vocación, porque el salario no le alcanza para comer, o como pasa hoy con muchos docentes de la universidad pública, que no les alcanza para tomarse el transporte, para ir a cumplir con su responsabilidad, está mal y es un problema que no hay que negar, hay que resolverlo, hay que ocuparse, es tu responsabilidad, sos subsecretario de Políticas Universitarias. ¿Quién lo tiene que resolver si no sos vos En realidad vos lo en el tenés- marco Pere Álvarez. de tus competencias? Y después hay un Yo sé que problema hace de mucho que prioridades. no la lees. Álvarez, ya termina. Después hay un problema de prioridades. Todo presupuesto es una declaración de principios. Uno dice que sí y que no. Y acá no es que faltan gastos, lo que falta es voluntad política Bueno, para poder reparar las situaciones que son injustas. Bien, ahora tienen sí. 4 minutos Bueno, yo voy a para leer porque intercambiar. si no, acá se confunde todo. Los que contratan
y no contratan en las universidades son los rectores. Lo establece la ley. Yo sé que no la leen solamente cuando les conviene. La ley de educación superior establece en su artículo 59, lo voy a leer, porque si no parece que uno inventa las cosas. Las instituciones universitarias nacionales tienen autarquía económico-financiera, que ejercerán dentro del régimen de la ley 24.156, la de administración financiera que ellos violaron, y sistema de control del sector público nacional, que ellos no quieren a la SIGEN. No es el caso de, eso es verdad, no es el caso de Rosario, es el caso de la UBA. En ese marco corresponde a dichas instituciones a administrar su patrimonio, aprobar su presupuesto, los recursos no utilizados pasan al siguiente ejercicio, y el punto que nos interesa, punto B, fijar su régimen salarial y de administración de personal. No son empleados del Estado Nacional, son empleados de cada universidad. Lo sabés vos, lo sabe todo el país, que el salario y su recomposición lo definen las autoridades nacionales. Y es lo que estamos reclamando. Hace 2 años. La ley no dice eso. Alejandro, sabe perfectamente. No dice eso. Y la reglamentación de la paritaria. Es muy difícil, es muy difícil intercambiar ideas razonablemente en este tono y de esta manera. Y además con ese estilo tan ofensivo, innecesariamente ofensivo. ¿En dónde fue ofensivo? Innecesariamente. El problema es que a usted les ofende la verdad y les ofenden los datos. Yo voy a seguir... Tiene una rivalidad con los datos. No, vos tenés una facilidad para tergiversar datos, para leerlos mal. Por eso los traigo escritos. Entre otras cosas, no conocés el sistema universitario público argentino. Lo conozco muy bien. Entonces yo quiero ayudarte a tener mejores elementos para tomar mejores yo ahora te traje algunas cositas para... Decía recién que todo presupuesto es una declaración de principios y que tenemos claro que no es que faltan recursos, lo que sobra es voluntad de resolver el problema. Dicen hagan un esfuerzo, la mitad se redujo el presupuesto y las transferencias del sistema universitario. ¿Cuánto esfuerzo más? Estamos en el punto histórico más bajo. Estás en el punto histórico Entonces, bajo de graduación. Chile gradúa que después lo vamos a 80 de cada 100. Vos graduás 20. Por supuesto que vamos a discutir ese tema, pero déjame terminar una idea. Pero es libre, puede participar, no es por que eso, es tu oratorio. Pero yo respeté que vos desarrolles tu idea. Cosa, no, si yo tuviera que interrumpir por cualquier cosa que decís vos, no tendríamos debate. Déjame desarrollar la idea. Cuando uno ve que en el mismo periodo de tiempo que se niegan recursos para el sistema universitario... No se niegan, tenés todos los recursos que solicitaste, particularmente tu universidad. Se incrementa. Bueno, de eso también vamos a hablar. Está pendiente lo de las escuelas preuniversitarias. Y eso también lo sabes muy bien. Cuando se niegan recursos para el sistema universitario, pero en el mismo periodo de tiempo se incrementa en más de un 1000% los fondos destinados a los servicios de inteligencia. Vos tenés una escuela primaria, ¿no? Yo tengo derecho a sospechar que no es un problema... No me acuerdo. No tenemos primaria. Tengo derecho a sospechar que lo que no hay es voluntad, no que faltan recursos. Se compraron aviones de guerra, 300 millones de dólares. Invirtió la Argentina en este contexto de crisis, donde hay que cuidar el equilibrio fiscal, 300 millones de dólares, 300 millones de dólares en aviones de guerra. Yo entiendo porque sos socialista. Con ese monto se cubren a valores de hoy 2 años enteros del presupuesto, por ejemplo, de la Universidad Nacional de Rosario. Entonces, como en una familia, cuando vos tenés que establecer restricciones, decís que sí, que no. Nadie de nosotros diría a los chicos a la escuela no, porque sabemos lo importante que la educación es para ellos. Lo mismo pasa con un país. Hay que cuidar la inversión en estas cosas, cuidando el equilibrio fiscal y acompañando el esfuerzo que está haciendo la sociedad argentina. Entramos en una etapa, ahora Marcelo lo va a explicar, especial que utilizamos en cada uno de los debates de A Dos Voces. Claro, la pregunta, ¿no? De alguna manera está, la pregunta cara a cara, así la llamamos. ¿Por qué? Pues bueno, ya van 2 bloques que debatimos, la marcha de ayer, el tema presupuestario, quizá a ellos le quedó algo o surgió algo, así que es una pregunta que se hace en cara a cara, 30 segundos de pregunta, 1 minuto de respuesta y después se invierte. Bueno. De acuerdo a lo que habíamos acordado, comienza Franco Bartolacci, su pregunta, 30 segundos. Y respuesta Álvarez, 1 minuto. Es la primera vez en la historia argentina que el Estado litiga contra las universidades para no cumplir una ley. El Congreso aprobó una ley, fue ratificada después del veto con mayoría agravada.
Fue incluso sostenida cuando quisieron derogarla en el marco de la discusión del presupuesto 2026, y hay fallos en primera y segunda instancia respecto de la cautelar favorables, obligando su implementación, y decidieron recurrir a la Corte Suprema de Justicia. Mi pregunta es, si la Corte falla acompañando el reclamo de las universidades públicas, ¿ustedes van a cumplir? Sí. Muy bien. ¿Tu respuesta es esa? Tiene un minuto para ¿Cómo puede haber alguna duda respecto al cumplimiento de la ley? Nosotros vamos a cumplir absolutamente la ley. Bien, muy bien. También vamos a exigir su cumplimiento. Está muy bien. Bueno, entonces la... Al revés, ahora usted pregunta 30 segundos. Mi pregunta es muy fácil. Sí. Porque nosotros ya... Ahí vamos, dale. Nos cansamos de reclamar, así que ya que lo tengo acá el rector, voy a aprovechar para reclamarle acá. Yo tengo acá los montos pendientes de rendición de la Universidad Nacional de Rosario. Actualmente todavía no rindió 4.344 millones sobre gastos de funcionamiento que fueron girados en 2023, 2024 y 2025. No rindió los polos educativos por 571 millones, no rindió los refuerzos de gasto de funcionamiento por 3.400 millones, y sigue la lista. Yo le pregunto brevemente al rector si tiene pensado en algún momento rendir los gastos y el dinero que el pueblo argentino le transfirió para que usted administre. Cuando envíes los fondos, Alejandro, mencionaste los polos. No, estos ya se mandaron. Ahora tiene que responder. Ya se mandaron. No, pará, eso no puede ser. Estos fondos fueron enviados en 2023, 2024 y 2025. Hace un año y medio. Responde ahora el minuto. Hace un año y medio, y vos lo sabés porque tenés un respuesta. expediente en tu oficina que no se resuelve. Hace un año y medio que no envían un solo peso para el financiamiento de polos educativos que estaban convenidos. Porque ustedes no hacen la con lo rendición. que era el Ministerio de Alejandro, Educación de la Nación. Tiene que responder. La rendición la presentamos con el informe que nos solicitaron No, están presentadas, desde hace un año y medio te aviso. para solicitar los fondos que todavía ustedes no giraron. Yo te Son recuerdo 500 la ley de millones de administración pesos. A ver, Álvarez, no te Álvarez, vamos a transferir. son si rendí. 500. No, Álvarez. Rendí primero Álvarez, y luego no se rendió, transfiere. Alejandro, son Álvarez, Álvarez. usted va a tener tiempo de debate, pero la gente que está viendo, es una pregunta y una respuesta. 30 segundos. No, es que realmente Vamos con la respuesta. Increíble. Vamos de vuelta con los 30 segundos. es realmente increíble. El minuto, perdón. Es realmente increíble que se exija rendición cuando hace un año y medio que nosotros hacemos un esfuerzo fenomenal para sostener 2 escuelas porque no nos mandan un solo peso de Pero lo que acá estaba están, entonces convenido preguntale a tu con la contador. Subsecretaría de Política Universitaria. ¿Sabes que es así? Preguntale a tu contador. Acá ¿Sabes están que es así? transferidas. ¿Sabes que es así? Ahora la nueva es negar las A transferencias. ver. Del 2024 en adelante hasta el 2023, más del 90% de todos los fondos rendidos, con el 100% hasta el Está tu 2020. contador acá, sí, Espere, sí, Álvarez, por 2024 y 2025, 2024 por encima del 65%, 2025 menos, pero porque en muchos casos son fondos, como vos sabés también, y realmente no corresponde que en este ámbito tergiverses tanto la información. Se trata en muchos casos de programas que llevan más de un año de ejecución. Ya, Por las tanto, reglas se son para rinden cumplir. una vez que esos fondos están ejecutados. Bien, Las reglas son para gracias. Ahora vamos a ir a una pausa, ahí están todos los asesores, pueden hablar, es muy breve y seguimos con el debate. Que El la único- parte que viene es muy importante porque son hospitales universitarios. Claro, un tema de conflicto. El único debate universitario aquí en A Dos Voces esta noche. Interior. Bueno, estamos acá en el Sí, ya último volvimos. tramo. Sí, ya volvimos, Edgardo, vení que ya Transferencia. estamos al aire. El tercer tema de debate, vamos a entrar en el tema de los hospitales universitarios, ¿no? Que es un tema, bueno, que estuvo muy caliente incluso antes de la marcha. Vamos a hablar, va a comenzar Franco Bartolacci, 2 minutos, después Alejandro Álvarez, 1 minuto de derecho a réplica cada uno y 4 minutos de debate para un tema central, el tema hospitales universitarios, presupuesto. Franco Bartolacci, sus 2 minutos. Yo decía recién que estamos a la mitad de nuestras posibilidades. Eso afecta a todos los aspectos de la vida universitaria y científica. La situación en las tareas asistenciales que hace la universidad pública también es muy crítica, especialmente en los hospitales universitarios, que son realmente herramientas muy importantes. Alrededor de 1 millón de personas al año se atienden en esos lugares. Y hoy tienen dificultades porque los fondos que están orientados a garantizar su funcionamiento
no están transfiriéndose los que corresponden al presupuesto 2026. Y eso fue lo que se exigió en estas últimas semanas. Y eso que pasa allí, y lo quiero vincular con la crisis que tiene el sistema científico, tenemos ahí problemas más graves aún que los del sistema universitario. El 0,16% del PBI, la inversión en ciencia, nunca estuvo tan baja. Se están discontinuando proyectos de investigación. Estamos perdiendo por éxodo investigadores muy importantes. Todas las líneas de financiamiento, prácticamente todas las líneas de financiamiento en el ámbito científico están cortadas. Y hay que advertir que lo que se pierde en materia de ciencia, que ciencia y conocimiento es soberanía, ciencia y conocimiento es soberanía, lo que se pierde en materia científica no se recupera después en un acto administrativo. Demanda décadas, en muchos casos, volver al punto anterior. Entonces también es importante en este aspecto, que es un aspecto más de la complejidad presupuestaria que hoy atraviesa el sistema universitario y científico nacional, que se atienda con la responsabilidad que merece. Si hay recursos previstos en el presupuesto 2026 para los hospitales universitarios, tienen que ser enviados en tiempo y forma, y hay que darle relevancia a la ciencia porque eso le hace bien al país. Muy bien, Álvarez, sus 2 minutos. Mira, lo expliqué muchísimo. La Universidad de Buenos Aires miente. Acá no lo hemos tocado el tema, porque la Universidad de Buenos Aires afirmó reiteradas veces que no se habían hecho las transferencias para los hospitales. Y como estoy haciendo ahora, porque si no es una cosa impresionante, acá les traje, esta es la transferencia de enero, la transferencia de febrero, como si ustedes ven, acá dice Función Salud, o sea, fue transferido a la Universidad de Buenos Aires. Acá está la otra partida, que es la de marzo, Función Salud, acá está. Y acá está la de abril, la de mayo la firmamos esta semana, todavía no se transfirió. Con lo cual, todas las transferencias para lo que es la Función Salud, que les vamos a mostrar, aprovechando que tenemos acá, este es el presupuesto de las universidades. Ustedes ven acá que dice salud. Esta es la columna de salud que se transfiere todos los meses mediante esto. Ellos hacen referencia a otra cosa que vemos acá abajo. Ven que se termina acá el presupuesto asignado a las universidades y comienza el presupuesto de la subsecretaría. Acá hay algo que está puesto a instancias nuestras, que es un refuerzo de hospitales universitarios. La UBA me presentó una nota solicitando la asignación del 95% de ese fondo, o sea, 75.000 millones, dejando para los hospitales de Cuyo, de Tucumán, de Córdoba, de Chaco, solamente 4.000 millones en todo el resto del año. Entonces yo lo que quiero aclarar, y a la población para que esté plenamente tranquila, que las transferencias fueron realizadas. Pero también acá hay una discusión que hay que dar. La función de asistencia social no es la función primaria de la universidad. La función es formar médicos, ¿no? Bien, 2 minutos. 1 minuto de réplica. Pero, Alejandro, vos deberías saber que esa función asistencial hace a la producción del conocimiento y a la formación de los profesionales del sistema universitario público. No está escindido. Ese también es un error en cómo concebir la universidad pública, como si su única misión fuera la formación de profesionales. Es la producción de ciencia y conocimiento. Y en ese trabajo transversal desarrolla tareas tan todavía no está en importantes debate, Álvarez. como las asistenciales, que hacen de soporte también de la formación. Respecto a la situación presupuestaria, lo dejaste claro en tu intervención. Para explicarlo más claramente a la audiencia, hay 2 rubros que orientan partidas a solventar las actividades de salud y los hospitales universitarios. Uno está dentro de la cuota de gasto de funcionamiento. Esa es una cuota que en 12 veces el Estado transfiere a las universidades. Otra está por fuera. Alejandro reconoció que eso que está por fuera todavía no se transfirió un recurso. Claro, justamente. Pero estamos a mayo, Alejandro. Entonces, resolver en mayo, ¿cómo vamos a Entramos distribuir en el libre, así puedo contestar. lo que deberíamos desde enero? me tengo que contestar. Ahora eso. tiene un minuto de réplica. bueno. No es correcto. Ahí está, 1 minuto. No, la réplica es, eso no se transfirió, porque esta es la primera vez que ese fondo no se va a asignar de manera arbitraria. Nosotros los 2 años anteriores trabajamos con
presupuesto reconducido. El presupuesto reconducido vos tenés que respetar la estructura. Esto es el primer presupuesto hecho por nosotros y nosotros no vamos a admitir que por presión política, por sacar a la gente a la calle, por esconderse atrás de los guardapolvos blancos, la burocracia pretenda apropiarse del 95% de un fondo que es para todo el país. Entonces hay que establecer mecanismos nuevos, racionales, de distribución. Por eso pronto vamos a convocar, probablemente la semana que viene, a todos los rectores que tienen hospitales universitarios para acordar un mecanismo estable, objetivo y verificable para la asignación de fondos. Bueno, ahora son los 4 minutos de debate libre. Esa distribución arbitraria a la que Yo quiero hace mostrar algo referencia de los aprovechando últimos- esto, porque tiene que ver con el tema de los ver, médicos. a ver. Pero no, ¿es por turno o es libre? No, Ahora es libre, ahora es libre. Ahora es Siempre libre. había Bueno, empezado a yo hablar. quiero que, no, porque hubo mucho Muy debate difícil sobre, así, y principalmente él que tiene muchos extranjeros en su universidad, nosotros tenemos estos reclamos hoy en la universidad pública. Esto es de la Universidad Nacional de La Plata, de la carrera de Medicina, donde los estudiantes que hablan otra lengua de otro país nos exigen, además de que es gratuita, que nosotros demos las clases en su lengua. ¿A ustedes les parece que nosotros tenemos que modificar el lenguaje en el cual se enseña la medicina en la Argentina porque enseñamos gratuitamente y le resolvemos el problema de salud a otros países? A ver, Te tomo el tema. Si hay Mire, voluntad real, piden dar en A portugués. ver, vamos a equilibrar, porque son 4 minutos libres, pero administramos. ¿sí? si hay voluntad real de discutirlo en serio. Es inconstitucional y es No, ya sé que ustedes no inconveniente. quieren. Y es inconveniente. Porque ustedes no quieren. No, la ley así lo establece. Y nosotros hacemos lo que la La ley ley no dice eso. ¿Qué es lo que debería hacer el Poder Ejecutivo Nacional con la ley de Ya financiamiento los autorizamos que universitario? ustedes lo cobren. Entonces, Y no lo la hicieron Constitución y la legislación vigente establece claramente mismos derechos para quienes vienen de afuera, para quienes nacimos en La este Constitución país. lo que La ley de dice es la educación igualdad superior, de derecho para de todos los manera- hombres del mundo que la quieran ley- habitar la ley- el suelo argentino. la ley de educación no para superior- para citar el suelo argentino. La ley de educación superior dice expresamente que las instituciones no pueden cobrar ningún tipo de tasa o arancel por carreras de grado. Pero supongamos que fuera así, número tergiversado, porque si lo ponemos en los criterios que plantea el Poder Ejecutivo Nacional, de quienes no tienen residencia permanente, no estamos hablando de todos esos números que además no son reales así como se expresan. ¿Por qué no son, Es el ¿cómo no cero- son reales? ¿Cuáles son los reales? es el cero- Contanos cuáles son los Es reales. el 0,8%. No es como el 0,8. Entonces, en tu muchos universidad, que estudios, deberías hay saberlo, muchos- hay- Rosario es el 32%. No, es que vos haces referencia a los que no tienen residencia permanente No, y vos yo deberías hago saber, referencia exclusivamente Alejandro, al extranjero vos deberías- estudiando gratis en la Argentina. sí, pero eso no es lo que dice el decreto presidencial, léelo. No, ¿cómo? Dice otra cosa. Hace referencia a quienes no tienen Nosotros los residencia de carácter autorizamos a permanente. cobrar y ustedes no Y quieren. vos deberías saber, porque sos el subsecretario de Políticas Universitarias, no sos un comentador de la realidad argentina, ni un tuitero experto, y tenés responsabilidad en estas cosas. Deberías saber que hay acuerdos del Mercosur que dan un estatus, Acuerdos por los cuales la ejemplo, Argentina tiene que a los financiarle estudiantes la educación brasileños al resto. de otra calidad. Entonces, volviendo a lo que A ustedes decía, les es gusta porque inconveniente gusta Lula. incluso económicamente. ¿Desde qué perspectiva es inconveniente? Hay muchos estudios que dicen que si nosotros tasáramos, si pudiéramos, porque la ley lo habilite, que no es el caso, a ese porcentaje ínfimo de estudiantes, en el caso de mi universidad, implicaría el 32% 0. en tu, No, en tu universidad. eso es una máquina de tirar datos que no tiene Sí. ningún fundamento. No, acá está. Una máquina. Te lo dejo, si querés. 0,8% que están en esa categoría, desalentando que esos estudiantes vengan, es mucho más lesivo en términos económicos para el país y para las ciudades donde están esos estudiantes respecto de lo que aportan, dejando a la economía de Claro, esos compran lugares. Coca-Cola los fines de Entonces, algún día, en vez de discutir la política de educación superior, que no sé cuál es la del Gobierno Nacional hasta ahora, más que el diferenciamiento, no hay política de educación superior. ¿Cómo que no? Es todo el tiempo. ¿No ves lo que firmo? Es todo el Vamos tiempo. todas las carreras de ingeniería. No hay política de educación Nosotros superior. estamos Es todo el desarrollando las tiempo carreras de una ingeniería. afirmación. Lo que pasa es que ustedes enseñan circo. Es todo el Entonces, es tiempo. muy difícil. No. Y sabes que no. Es todo el tiempo una afirmación que intenta desprestigiar lo que sucede para justificar el ajuste. No hay una política de educación superior. Entonces, algún día, cuando podamos discutir en caracteres que vayan más allá de lo que te permite X, discutamos este tema en serio. Y quiero hacer una referencia más. Pero sonó la campanita. Porque el problema de las transferencias parece estar asociado a la mala administración de la universidad. ¿Por qué no incrementás las becas
que eso es de pura y exclusiva administración de la Subsecretaría de Políticas Porque Universitarias. son 36.000 y tenemos que atenderlos a todos. Pero ¿por qué no la incrementás si eso corresponde a tu se llama responsabilidad? restricción presupuestaria. No pasa por las universidades. Se llama restricción presupuestaria. Bueno, entonces la razón no es la mala administración de las universidades. Pero yo no, en las becas que tienen que ver con la universidad. No. La razón entonces no es la mala primera vez que administración de las aparece, universidades, es la decisión política de no invertir en educación superior y ciencia. ¿Cómo que Con las no? razones que fuera, que subimos el pueden ser presupuesto de legítimas. 4.2 billones Son otras a 4.8 billones. Son otras ¿Cómo razones. vas a decir que no se aumentaron? Consolidando el Una ajuste. locura. Consolidando Lo que el está diciendo es ajuste una en un locura. contexto inflacionario Pasa que a usted como le gustaba atraviesa el la sistema Argentina. inflacionario. Consolidando el ajuste. Sistema inflacionario consolidando el en el ajuste cual en un recibían contexto 4 inflacionario meses de como atraso atraviesa todas las transferencias. la Argentina. Cuando Entonces, nosotros llegamos había seamos serios. 10.000 millones de Yo vine al deuda. debate, 10.000 Alejandro, yo millones vine de al deuda debate tenía. con la vocación de encontrar respuestas. Tenemos un problema grave, hemos sido muy respetuosos todos los canales institucionales, hay una ley. Yo te agradezco que vos reconozcas que si hay un fallo favorable por parte de la justicia, van a respetar esa decisión y la también van a van a tener que aplicar. respetar la ley, ¿eh? Respeten, por ejemplo, el derecho de los estudiantes a pensar distinto. Pero si la universidad pública es yo no te eso. vi a vos repudiar Hay cuando subieron en agrupaciones andas a un alumno y lo echaron de la libertarias. facultad. No te vi repudiar eso. Lo hice con vos. No te vi repudiar Faltás a cuando la le verdad. pegaron a los estudiantes. Faltás a No la te verdad vi. y yo ¿Cuándo? lamento Mostrámela. que lo hagas Mostrámela, yo no lo escuché. Faltás a la verdad. Ahí estamos. Dejamos que terminamos. terminan de cerrar las ideas. Vamos a ir al cierre del debate. Es un minuto de cierre. Empieza su minuto final, Franco. Bueno, yo agradezco realmente mucho este espacio. Lamento si no hemos podido desarrollar con mayor fundamento algunas ideas por la dinámica que adquirió. Es muy difícil a veces intercambiar ideas en estos términos. Quisiera usar este último minuto para hacer una reflexión y hablarle a los que nos están mirando desde su casa. Seguramente vos, un familiar, un amigo, un vecino, habitó en algún momento la Universidad Pública Argentina, se atendió. El 80% de los médicos que nos cuidan son graduados del sistema universitario público argentino. Yo soy hijo de esa universidad, soy nieto de inmigrantes, soy hijo de padre inmigrante. Mis abuelos y mi papá llegaron a este país sin tener absolutamente nada y hoy puedo ser profesional porque existe la Universidad Pública Argentina. Y no es autorreferencial, es sintetizar en mi historia un montón de historias que antes, hoy, se están escribiendo y si nosotros estamos a la altura de las circunstancias para defender esto que le demanda tan poco presupuestariamente al país y que hace tanto por la Argentina, Está cerrando, es el cierre. vamos a garantizar como posibilidad para las futuras generaciones. Gracias a la Argentina por acompañarnos esta semana. Si toca la campana hay 10 segundos más. Bueno, no ahora su no minuto. sabía. No, primero que desde la perspectiva individual es como señala él, por supuesto, todos entendemos esa situación, pero desde la administración del Estado, todos los meses se transfieren 400.000 millones para pagar los salarios, no es una cifra menor. Y el problema que tenemos es que el rendimiento en graduados es de los más bajos de la región. Cada 100 estudiantes en Chile se reciben 80. En la Argentina cada 100 estudiantes se reciben 20. Pero además quiero aclarar algo que tal vez no quedó del todo claro y que en el caso de la Universidad de Rosario está bien rankeada. Nosotros publicamos un ranking sobre el costo por graduado, en el cual la Universidad de Rosario está muy bien porque está en 38 millones. Y tenemos universidades como la de Arte que nos sale 423 millones. Ahora, yo quiero señalar algo con esto, porque parece un número total y vi que mucha gente se confundió. Estos millones que nos sale cada graduado son anuales, o sea que cada graduado que nos sale 400 millones es por año. Y también tenemos que poner en la balanza cuántos años tenemos promedio de graduación. Si nosotros el sistema tenemos 12 años promedio de graduación, quiere decir que esos gastos van a ser por 12 años. Bien, gracias. Les agradecemos a los dos, a Franco Bartolacci, a Alejandro Álvarez. ¿Vos sabés la cantidad de veces que discutimos así? Porque cuando estamos en privado discutimos igual. Está bien, bien. Ahí está, gracias a ambos por a los dos, participar del debate. Y eso está bueno, porque eso es la democracia. Esto está bueno y está bueno el debate. Por supuesto, bueno, hay aristas en el debate, pero tratamos de que... Ojalá podamos, hay mucha gente que la está pasando mal, ojalá podamos resolver el problema rápido.
de verdad. Seguro. Muy bien. Bueno, gracias. Ese es el objetivo, ¿no? De haber compartido con ambas posiciones precisamente algún tema que le interesa muchísimo a la gente.